Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al curso de termodinámica. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sistemas termodinámicos. El ciclo está dividido en 4 unidades y vamos a comenzar por la unidad número 1. En esta unidad vamos a abordar lo que son los sistemas termodinámicos, lo que son sistemas cerrados, abiertos, aislados, lo que son las propiedades de un sistema, los procesos y ciclos, y vamos a hablar sobre la transferencia por calor y terminando sobre la ley cero de la termodinámica. Comenzamos mencionando que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Y la energía se puede considerar, entre otros muchos conceptos, sobre la capacidad para producir un cambio cualquiera que sea. Entonces, tenemos que en este caso, el principio de conservación de energía menciona que una energía en forma total pasa de una forma a otra forma diferente y esta permanece constante. Es decir, la energía no se crea ni se destruye. Siempre la energía pasa o se recupera en una forma diferente a la original. En ningún momento la energía se pierde. Por tanto, la primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión de la conservación de la energía y sostiene nada más que la energía es una propiedad termodinámica. En el caso, la segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad así como cantidad y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la energía. Entonces tenemos que abordar lo que es el estudio de un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es cualquier objeto en el espacio, cualquier objeto, cualquier materia, cualquier región escogida en una forma voluntaria o una forma impositiva para su estudio. Y este objeto se le aísla, y en una forma ideal se le aísla y se convierte en un objeto de estudio para nosotros. Este tiene alrededores y tiene también límites. Y el sistema es lo que nosotros vamos a estudiar. Muy bien, entonces el sistema también está conformado por alrededores y por la frontera, dependiendo del tipo de frontera que se tenga o de límite o frontera que tenga el sistema. Este puede ser de diferentes formas. Puede ser real, puede ser imaginaria, es decir, que separa el sistema de sus alrededores. Puede ser por el número de fases, puede ser homogénea, una sola fase, heterogénea, dos o más fases. Puede ser fija o puede ser móvil, puede ser real o puede ser imaginaria. Y por la transferencia de masa que fluye por el sistema hacia sus alrededores, puede ser abierto, que se le conoce como sistema o volumen de control, puede ser cerrado, que se le conoce como masa de control, y puede ser aislado. En un sistema abierto, existe la transferencia de calor y masa. En un sistema cerrado existe la transferencia de energía, pero no existe la transferencia de masa. En un sistema aislado no existe la transferencia ni de calor ni masa. Es de mencionar que un sistema aislado es un caso hipotético, es un caso ideal, pero no existe ningún dispositivo en el mundo inventado hasta la fecha por el ser humano que pueda aislar la temperatura de una manera 100% eficiente. Siempre con el paso del tiempo, siempre se va a perder energía en forma de calor. Siempre. Entonces, un ejemplo de un dispositivo que uno se lo utiliza en una forma cotidiana constituye los termos, en donde uno se le guarda un agua caliente, un agua hirviendo prácticamente, y lo que hace el termo es conservar la mayor cantidad de tiempo a la misma temperatura, mantenerlo caliente al líquido, pero tarde o temprano se va a perder ese calor. Entonces, muchos problemas de ingeniería, por no decir la gran mayoría de problemas de ingeniería, tiene que ver con el flujo de masa dentro y fuera de un sistema. Entonces, todos ellos se van a modelar como volúmenes de control. Entonces, cualquier sección en el espacio que nosotros vayamos a escoger como estudio constituye un volumen de control. Ejemplos de esto vamos a tener en el caso de una tobera, donde existen fronteras imaginarias de la entrada y una frontera imaginaria de salida. Vamos a tener de un pistón, los que más se utiliza como ejemplos de termodinámicas,
un calentador de agua, hay una entrada de agua, hay un equiparamiento de la temperatura al interior y hay una salida del agua caliente. Pero esto constituye un sistema abierto o volumen de control, donde va a haber siempre una entrada de la masa y una salida de la masa. Y lo que hace al interior es conservar la masa. Para el estudio de los sistemas termodinámicos, se utiliza lo que se conoce como propiedades de un sistema. ¿Qué es una propiedad? Es una característica. Es una característica que va a presentar el sistema. Y esta característica se expresa en forma numérica. Las características más conocidas son la masa, el volumen, la temperatura, la densidad, la entalpía, el volumen específico, etc. Las propiedades pueden ser intensivas o pueden ser extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema. Dentro de estas, las principales son la temperatura, la presión y la densidad. Y las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores sí van a depender de la extensión o del tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa total, el volumen total y la cantidad de movimiento son ejemplos de algunas propiedades extensivas. Las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Algunos ejemplos de estas son el volumen específico y la energía total específica. Muy bien, luego de ello vamos a ver lo que constituye ya los estudios de la densidad. Muy bien, podemos mencionar que la densidad se va a definir como la masa por unidad de volumen. Esa es la relación que existe entre la cantidad de masa por cualquier unidad de volumen. Siempre es muy importante tener en cuenta las unidades, se va a expresar en kilogramos por metros cúbicos o se va a expresar en kilogramos por litros. El recíproco de la densidad lo constituye el volumen específico. ¿Y qué es el volumen específico? Es el inverso de la densidad, es decir, el volumen por unidad de masa. Y para un elemento diferencial, si queremos expresarlo en forma diferencial, la densidad va a ser igual a la densidad de la masa sobre la densidad del volumen. Tenemos otra propiedad que se denomina gravedad específica o densidad relativa, que va a ser entre el cociente de la densidad de una sustancia estándar. Para el estudio de esto vamos a tomar en cuenta el agua a 4 grados centígrados, en donde la densidad es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener algunas densidades relativas de algunas sustancias a 0 grados centígrados. Esto es muy importante porque son referencias que vamos a saber trabajar. Lo que más nos importa a nosotros dentro del área termodinámica, importa todo, ¿no? Lo que vamos a utilizar va a ser lo que es el agua, la densidad relativa es 1, lo que es el alcohol etílico, lo que es el mercurio, la madera, hielo y el aire. Entonces, el peso de un volumen unitario de una sustancia se llama peso específico y se va a expresar como el peso específico en función de la gravedad y por la densidad, donde G aquí va a ser igual a la aceleración gravitacional de los líquidos. Llegado a este punto, vamos a hablar lo que es un estado y lo que es equilibrio. ¿Qué es un estado? Esto es muy importante. Los estados están determinados por las propiedades termodinámicas. Un estado es un conjunto de propiedades que describe la condición o el estado de un sistema. Entonces, en un estado cualquiera o en un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores fijos. E incluso si cambia el valor de la propiedad, el estado también cambia a otro diferente. Entonces, tomemos que un estado, yo voy a tener un estado 1, en donde tengo la masa 2 kilogramos, la temperatura 20 grados centígrados y el volumen 1.5 metros cúbicos. Se pueden mantener dos propiedades iguales, pero la tercera propiedad, que es el volumen, va a cambiar. Basta que una propiedad cambie, va a cambiar la condición del estado. Entonces vamos a hablar de dos estados diferentes. En este momento estoy hablando de un estado 1 y voy a hablar de un estado 2. Y de aquí nace el concepto de postulado de estado, en donde el número de propiedades requerida para establecer la condición de un
estado termodinámico se determina por medio del postulado de estado. Entonces, esto menciona que se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Si son independientes, se puede fijar el estado de un sistema. Si no son independientes, no podemos fijar el estado de un sistema. Entonces, aquí vamos a tener los sistemas compresibles simples, cuando carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento, tensión superficial, y en el cual el postulado requiere que las dos propiedades sean independientes. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Pueden ser la temperatura y el volumen específico. Es decir, que no tengan nada que ver. En este caso, la temperatura y el volumen específico no tienen nada que ver. Como son independientes, pueden fijar el estado de un sistema. Y la temperatura si yo fijo la temperatura y la presión no son suficientes para fijar el estado en un sistema. En este caso, cada una de estas propiedades también se le considera una fase. Perdón, cada uno de los componentes se considera una fase. Aquí vamos a tener nitrógeno y podemos tener alguna otra fase, puede ser aquí partículas de cobre, que constituyen dos fases, o tres fases, o cuatro fases, dependiendo del estudio que nosotros queramos dar a los sistemas termodinámicos. Y aquí es muy importante ya comenzar a hablar de lo que es los procesos y ciclos. Cuando un estado pasa pasa de un estado 1 a un estado 2, se determina que ha habido un cambio. Entonces, el estado 1 está determinado por un conjunto de propiedades específicas para el estado 1, como son temperatura, presión, volumen, entalpía, etcétera. Y el estado 2 también va a estar especificado con otro tipo de propiedades. El pasar de un estado 1 a un estado 2 se conoce como proceso. Y el paso, todo este camino recorrido, se conoce como trayectoria del proceso. Entonces, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema constituye un proceso. Y la serie de estados por los que pasa un sistema durante ese proceso se denomina trayectoria. Entonces es importante, para describir cualquier proceso termodinámico, fijar el estado inicial 1 y fijar el estado inicial 2 para conocer cómo fue la trayectoria del proceso. Entonces la termodinámica se encarga de estudiar esa trayectoria del proceso. Y el objeto de estudio de la ingeniería industrial es estudiar esos procesos, los procesos, uno de los tantos procesos, en este caso un proceso termodinámico. Entonces, cuando el proceso se desarrolla de tal manera que el tiempo es muy pequeño y que se mantiene todo el tiempo cerca del estado de equilibrio, estamos ante un proceso cuasi estático o un proceso de cuasi equilibrio. Entonces, podemos mencionar que un sistema, cualquiera sea el sistema que vamos a estudiar, que un sistema, cuando experimenta un ciclo, es cuando del estado inicial va al estado 2 y nuevamente regresa. Ahí vamos a hablar que un estado experimentado un ciclo. En cambio, podemos estudiar procesos de flujo estacionario. Significa que no hay cambio con el tiempo. Y lo contrario de no estacionario va a ser transitorio. Y significa que si partimos de un estado inicial, 1, y nos vamos a un estado final, 2, va a haber una trayectoria del proceso en donde va a haber un cambio. En el cambio de cuál es especificado con eso, en el cambio del volumen y de la presión. Pero en este caso va a permanecer constante la temperatura. Entonces, para fijar las condiciones de un estado, tenemos que al menos tener 2 o 3 propiedades termodinámicas. Entonces, aquí podemos hablar de flujos, de procesos de flujo estacionarios y no estacionarios transitorios. Y en este caso, estacionario va a ser un proceso durante el cual un fluido fluye de una forma estacionaria por un volumen de control. ¿Qué significa eso? Que la masa, la energía y el volumen permanecen constantes. En este caso va a haber una entrada de cualquier masa del volumen de control, pero va a entrar a una temperatura de 300 grados centígrados
y se va a mantener, se va a mantener. Entonces, durante todo el proceso, las propiedades del fluido, tanto el volumen, pueden cambiar en posición con el tiempo, pero no van a cambiar sus condiciones iniciales. Y esto nos lleva a hablar sobre la ley cero de la termodinámica, en donde menciona que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, estos van a estar en equilibrio térmico entre sí. Esto es muy importante, aunque parece muy obvio, pero esta es la condición más importante que se establece en el momento de realizar el estudio de procesos termodinámicos. Por lo tanto, la ley cero se puede expresar que dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura e incluso si no están en contacto. Es por esa razón que se establecen también los diferentes mecanismos de transferencia de calor, que en este caso puede ser pues la conducción, la convección y la radiación.